Pues ya hemos llegado al vídeo número 6 de la unidad 1 y en este vídeo voy a explicarte cómo se aplican acciones sobre las estructuras y qué tipos de acciones puedes aplicar a esas estructuras que hemos idealizado en vídeos anteriores. Lo primero que voy a explicarte es qué tipos de fuerzas o de acciones puedes aplicar a las estructuras. Pues como ya has podido ver durante todos estos vídeos que te he ido haciendo, las primeras acciones y las más sencillas que puedes aplicar podrían ser cargas puntuales, por ejemplo una carga en este sentido vertical de valor, por ejemplo 10 kilonewtons, o una carga puntual horizontal como la que estoy representando de valor 3 toneladas, es decir, cualquier carga representada por un único vector. También podríamos aplicar fuerzas lineales o fuerzas continuas que representan un conjunto de vectores infinito aplicado en un tramo, en una longitud determinada. Esta es la típica representación de, por ejemplo, las cargas del peso propio, de la propia peso de las vigas, y podría representarse por algo parecido a esto que ves aquí, una línea en la que hay varios vectores, infinitos vectores en realidad, que podrían ser, por ejemplo, 4 kilonewtons por metro. Esto también se podría representar de una manera más sencilla haciendo esto. Simplemente haces una montañita así en el tramo extendido y dices que estos son 4 kilonewtons metro. Esto que ves aquí es la misma representación que esta, pero más sencilla, ¿eh? Puedes utilizar esa que te solucionará bastante la representación de las cargas, te la hará más sencilla. Y por último, el último de los tipos de fuerzas son las fuerzas que actúan no en una longitud determinada, sino que actúan en una superficie determinada. De estos no te he hablado todavía. Estos serían, por ejemplo, en una losa o podríamos extender en una losa como la que, imagínate que este rectángulo que he pintado fuese una losa, pues podríamos extender aquí una carga en toda la losa, una carga que en todos los puntos de la losa fuese una carga vertical. ¿Te lo imaginas? Pues esta carga extendida en todos infinitos puntos de la losa hacia abajo sería una carga superficial que podría ser, por ejemplo, de 1 kilonewton por, en este caso, metro cuadrado, porque está extendido en toda la superficie. De manera que tienes tres tipos de cargas con las que vamos a trabajar. Tenemos primero las fuerzas puntuales, representadas por vectores simples. Aquí he pintado uno vertical y aquí uno horizontal, pero con un vector aislado. Luego las fuerzas lineales o continuas, que son estas que son extendidas en una distancia determinada. Por ejemplo, estos 4 kilonewtons que podrían haber sido extendidos en 3 metros, en estos 3 metros, y que recuerda que se representan como puedes ver en esta figura, o también así, más simplificadamente. Y por último tenemos las fuerzas superficiales extendidas en una superficie, en toda la superficie, y que podría ser la extendida sobre una losa cualquiera, y en este caso sería la de 1 kilonewton por cada metro cuadrado de losa, extendidas en superficie. Ahora que ya sabes que existen esos tres tipos de fuerzas que podemos aplicar sobre las estructuras, vamos a ver qué elementos podrían representar cada una de esas fuerzas que vamos a idealizar nosotros en las estructuras. Pues primero, supón por ejemplo que tienes una persona, como esta mujer, apoyada en una viga, en un punto de la viga, y que supón que esa persona, esa mujer, pesa 60 kilos. Si eso fuese así, quisiésemos representar a esta mujer, pues claro, pintar a la mujer sería bastante incómodo. Lo que vamos a hacer es idealizar la estructura por su directriz. Aquí todavía no he pintado la directriz, pero en realidad piensa que sería una línea, y vamos a idealizar al peso de esta mujer con un vector puntual, una fuerza puntual que represente los 60 kilogramos que pesa la mujer. Yo, que peso 80 kilos, si me pudiese poner en esta viga, pues estaría más o menos por aquí, imagínate, y peso 80 kilos, ya te digo, 80 kilos son 800 newtons y por tanto son 0,8, yo peso 0,8 kilonewtons. Si quiero representar la fuerza puntual, la debería colocar en el mismo lugar donde yo estoy posicionado y poner el valor de esa fuerza, que yo en este caso he expresado en kilonewtons, 0,8 kilonewtons, que es el peso que representa mi cuerpo sobre esa viga.
Veamos otro ejemplo. Supón que tienes un forjado de una losa o lo que sea de un edificio y un pilar que no descansa debajo de otro pilar, porque supón que el pilar está aquí, en este apoyo, y ahora ya sabes que esto es un apoyo que impide el movimiento en vertical y el movimiento en horizontal, pero permite el libre giro, pues supón que aquí hay un pilar, que aquí hay otro pilar, y supón que este forjado apoya en la viga, pero debajo no hay pilar. A este tipo de pilares que debajo no hay otro pilar se les llama pilares apeados. Esto es muy raro, esto no se suele hacer, pero a veces cuando aquí abajo hay un parking y ese pilar en el parking molesta, a veces el pilar se tiene que retranquear, se tiene que desplazar un poco y entonces quedan apeados los pilares de arriba. Esto evidentemente genera aquí una carga, porque hay una acción que llega a la viga y por tanto va a haber una reacción en la viga, y esa carga se ha de transmitir después a estos pilares de abajo y que generarán reacciones en los cimientos. Pues si supone que la reacción del pilar y de todo el peso del forjado fuese de 100 kilonewtons, la representación de esto sería un vector puntual de valor 100 kilonewtons en la posición en la que se encuentre ese pilar. Sigamos con otros tipos de ejemplos. En este caso nos vamos a fijar en la viga de un puente. Supongo que esto es la viga de un puente y que ese puente está apoyado aquí y aquí en sendos estribos, que son muros en los que apoya el puente. Y sobre ese puente pues se mueve un camión de 3 ejes de 26 toneladas. 7 toneladas en el primer eje, 9,5 toneladas en el segundo eje y 9,5 toneladas en el tercer eje. Esos ejes están en contacto con la viga del puente y si el camión está situado donde lo ves ahora mismo, la representación de las cargas de esas 26 toneladas que pesa el camión serían 3 fuerzas puntuales, que son la posición de los 3 ejes, la primera de 7 toneladas, la segunda de 9,5 toneladas y la tercera de 9,5 toneladas. Ahora que ya has visto algunos ejemplos de fuerzas puntuales, vamos a pasar al caso de fuerzas lineales o continuas, que son aquellas que se representan como vectores repartidos en una distancia, vectores continuos, de los que ya te he hablado con anterioridad. Supón que tienes una viga como esta, con una luz de 5 metros, y que sobre esa viga descansa una tabiquería que pesa 300 kilos por metro cuadrado y que esa tabiquería tiene un ancho de 4 metros y una altura de 2,4. Evidentemente esta tabiquería va a ser una carga continua porque está en continuo aquí apoyada en la viga, por tanto las fuerzas que va a transmitir las va a transmitir en toda esta distancia y esa distancia son 4 metros y por eso la representación que vamos a hacer es una carga desde aquí hasta aquí y no la continúo por aquí la representación de la carga porque por aquí no hay tabiquería y por tanto aquí no va a haber carga. Es decir, la carga la represento en la zona en la que está la tabiquería, en la zona donde va a haber transmisión de carga a la viga. Además sé que la tabiquería pesa 300 kilogramos por cada metro cuadrado y sé que tiene una altura de 2,4 metros. Si esto es así, yo puedo calcular cuánto pesa la tabiquería por cada metro de tabiquería que hay sobre la viga. Sé que son 300 kilos por cada metro cuadrado y que la altura son 2,4 metros. Eso significa que por metro va a pesar 720 kilogramos por cada metro de viga. Y eso es lo que ves representado aquí. Aquí ves que esa carga se representa como una carga continua extendida en el tramo de viga de 4 metros donde descansa la tabiquería y que el valor por cada metro, si esto es 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, pues por cada metro la tabiquería pesa 700 kilos por metro, que era la multiplicación del peso superficial de la tabiquería por la altura. 300 por 2,4 da 720 kilos por metro, que será la carga, la representación de la carga sobre la viga. Vamos ahora a ver un ejemplo en civil. Supón que tienes una viga de puente como esta y aquí tienes otra vez la viga de puente, aunque aquí ponga forjado es un error, esto es la viga de puente que hay aquí y que arriba tienes el pretil es la barrera que puedes encontrar en los puentes se llama pretil. Pues supón que tienes esa barrera apoyada en el borde del puente
La norma de puentes dice que el peso del pretil es de 10 kilonewtons por metro, es decir, 1 tonelada por metro, es lo mismo, 10 kilonewtons por metro y 1 tonelada es lo mismo, y esa barrera está extendida desde el principio hasta el final del puente. Por eso la carga que ves aquí extendida es desde el principio hasta el final y está representada por una carga continua. Nos dicen que vale 10 kilonewtons por metro, pues aquí no hay nada que operar, directamente es una carga desde aquí hasta aquí de 10 kilonewtons. Recuerda que si quieres representar esto de una manera sencilla, lo mejor es que representes la directriz de la viga, idealices los apoyos, apoyo fijo, articulación móvil, ¿vale? Y que la carga es mucho más cómodo que en vez de pintarla así, acabes pintándola como una sucesión de montañitas. Esto te será más cómodo que pintar las fuerzas continuas con tantas flechitas y arriba dices que esta carga son de 10 kilonewtons por metro. Ya conoces algunos tipos de fuerzas puntuales que se pueden aplicar sobre las vigas o elementos lineales. También conoces algunos casos de fuerzas continuas o lineales que hemos aplicado sobre vigas. Y ahora lo que vamos a ver es algunas fuerzas superficiales. Estas fuerzas superficiales evidentemente tienen que ser aplicadas sobre losas, sobre forjados, sobre estructuras planas. En este caso te he puesto el ejemplo de un forjado, una losa en este caso, que está apoyada en 4 pilares y encima he puesto muchísima gente. Imagina que toda esta gente que hay sobre la losa son un montón de personas que ejercen una carga de 2 kilonewtons por metro cuadrado. Es decir, que estas personas ejercen 200 kilos por cada metro cuadrado de forjado que hay aquí. ¿Cómo podríamos representar esto? Pues representar esto a base de personitas sería muy incómodo, o a base de pequeños vectores que representasen al peso de cada una de esas personas. Lo que hacemos es representarlo como una carga conjunta de 2 kilonewtons metro cuadrado. Es decir, suponer que esas personas pesan 200 kilos por metro cuadrado. Y se representa, como ves aquí, como una carga extendida, superficial, extendida en toda la superficie de la losa de valor 2 kilonewtons metro cuadrado, 200 kilos por metro cuadrado. Otro ejemplo de fuerza superficial podría ser en el mismo forjado del ejemplo anterior, donde tenías 4 pilares y un forjado. Sobre ese forjado imagina que pones un solado de baldosas cerámicas y supón que el solado más la capa que usamos para unir el solado al forjado tienen un peso de 1,1 kilonewtons por metro, es decir, el solado más la capa de unión pesan 110 kilos por metro cuadrado. ¿Cómo se representaría esto? Pues como vuelve a ser una carga extendida en toda la superficie del forjado, se representará por una carga extendida sobre dicho forjado, tal y como es aquí. Una carga superficial de valor 1,1 kilonewtons metro cuadrado, 110 kilos por metro cuadrado sobre el forjado. Al principio de la unidad 1 te dije que nosotros solo íbamos a tratar con estructuras unidimensionales y que no íbamos a analizar ni las estructuras bidimensionales ni las tridimensionales. Estas cargas superficiales solo aparecen en ese tipo de estructuras, no aparecen en las estructuras lineales. Pero vamos a ver que dentro de esas estructuras superficiales pueden haber elementos lineales dentro, como elementos viga. Podría haber una viga aquí que una este pilar a este pilar y podríamos ver que esa viga también se ve influenciada por las cargas superficiales que habría arriba. Y vamos a ver cómo tratar esas cargas superficiales en estas vigas, ya que las cargas puntuales o las cargas lineales como vigas se aplican directamente, como hemos visto antes, pero estas superficiales habrá que transformarlas para poderlas aplicar a las estructuras unidimensionales tipo viga, que son las únicas que vamos a analizar en este curso. Vamos a ver un ejemplo de cómo transformar esas cargas superficiales en cargas lineales sobre vigas de una cubierta. Vale, vamos a suponer que tenemos una nave industrial y una cubierta sobre la que descansa el peso de la propia cubierta y que esa cubierta pesa 1,8 kilonewtons metro cuadrado. Y vamos a ver cómo transmitir las cargas de ese peso a las vigas que sostienen a la cubierta. Esas vigas se llaman correas. Primero voy a dibujarte un esquema de cómo sería la estructura. Imagina que tienes una nave industrial formada por pórticos del estilo de los pórticos que estoy dibujando aquí, ¿vale? Supongo que estos son 3 pórticos empotrados de la nave industrial
y que arriba voy a tener que poner 3 vigas o 4 vigas, o las que sean, en este caso voy a dibujar 4 vigas, que van a ser las encargadas de sostener una cubierta, arriba, una cubierta, que es el techo de la nave industrial que he pintado de color azul. De manera que tenemos una nave formada por 3 pórticos, en esa nave hay unas vigas arriba, a las que llamamos correas, que sostienen a una cubierta, que es lo que he pintado de color azul. Pues esto que ves aquí es un tramo de esa cubierta, ¿vale? Esto que ves aquí es un tramo de esa cubierta, y aquí ves una de esas vigas, la segunda de esas vigas, la tercera de esas vigas y la cuarta de esas vigas, a las que hemos llamado correas. Tal y como te dije, el peso de la cubierta que apoya en las correas es de 1,8 kilonewtons por metro cuadrado, por metro cuadrado. Aquí le falta el cuadradito por metro cuadrado. Ese peso de 1,8 kilonewtons metro cuadrado descansará sobre las 4 vigas que hemos visto arriba. Aquí te represento que el tramo de peso que debe absorber esta viga de aquí será la mitad de la distancia entre esta correa y la mitad entre la distancia de esta correa y esta, es decir, este tramo que tienes pintado en color azul. Como la distancia entre correas aquí es 2 metros, aquí es 2,2, aquí vuelve a ser 2 metros, pues esta superficie de peso, que es la que tiene que aguantar esta correa, será aquí un ancho de 2 partido 2, mitad para esta viga, mitad para esta, y esta superficie de aquí la vamos a distribuir mitad para esta viga, mitad para esta viga, y por tanto en este caso es 2,2 partido por 2, 2,1. La operación este ancho de aquí va a ser 2,1, es decir, esta viga de aquí tiene que asumir el peso de la mitad de este ancho es el ancho del paño, pues la mitad de este ancho y la mitad de este ancho, en este caso 2 partido por 2, 1, y 2,2 partido por 2, 1,1, 1 más 1,1, 2,1. Este es el ancho que tendría que aguantar esta viga. De igual manera, esta viga de aquí tendría que soportar este ancho, el ancho que va mitad de este lado y mitad del otro, el que estoy pintando ahora, todo ese ancho tendría que soportarlo la viga que vemos ahí. Y en este caso volvería a ser un ancho de valor 2,1. Porque esta mitad de aquí sería 2,2 partido por 2, que es 1,1. Y esta mitad de aquí sería 2 partido por 2, que es 1, 1. Y entonces 1,1 de este lado más 1 de aquí, 2,1. O sea, de nuevo, el ancho repercutible a esta viga vuelve a ser 2,1 como en el caso anterior. Voy a analizar ahora la viga del extremo. En este caso, el ancho que le corresponde es el que estoy pintando ahora en verde, ¿vale? Y ese ancho será la mitad de la luz entre la distancia entre correas, y ese valor será 2 partido por 2, 1, y toda esa superficie será la repercutible, la que descanse sobre la viga del extremo. De igual manera, en esta viga de este extremo, esta superficie de aquí será la que descanse en la viga del extremo. De manera que todo el peso que tiene esta cubierta, o todo el peso que tenga una superficie horizontal que descanse sobre vigas, lo podríamos transmitir a las vigas haciendo un reparto proporcional del peso a cada una de estas vigas. Esto es una aproximación, no es un cálculo exacto, pero es una aproximación muy buena. Vamos a verlo como un ejemplo, como el que hemos analizado, analizando de nuevo esta viga y viendo cómo toda esta superficie de cargas se transmite solo a esta viga como una carga lineal.
Pues aquí ves la correa en la que he aislado el tramo de superficie que habíamos dicho que le correspondía solo a esa viga de correa, y habíamos dicho que el tramo que le correspondía era la mitad de este de aquí de la izquierda y la mitad del de la derecha. Recuerda que este mitad era 1 metro y esta mitad era 1,1. En total 2,1. 2,1 era el ancho que le correspondía y el peso de la cubierta en todos los lados era 1,8 kilonewtons por metro. Pues para analizar la correa, que es un elemento lineal, lo que vamos a hacer es tomar la carga superficial que le corresponde a esa correa y multiplicarla por el ancho del paño, que es el ancho que recae en esa correa, y transformarla así en una carga lineal sobre la correa. Es decir, vamos a coger esta carga superficial, 1,8, y la vamos a multiplicar por el ancho del paño, que es el ancho de carga que recae sobre esa viga. 1,8 kilonewtons metro por 2,1 metros nos va a salir 3,78 kilonewtons metro. Este metro y este metro cuadrado, 1 metro se me irán, y 1,8 por 2,1, 3,78. De manera que he podido transformar esta carga superficial en una carga lineal equivalente. Esta carga y esta son equivalentes, y esta carga ya sí que está directamente aplicada sobre la viga y la podría representar tal y como ves aquí, como una carga extendida de valor 3,78 kilonewtons metro. Nosotros con cargas superficiales no podremos trabajar, pero sin embargo con estas cargas lineales sí que vamos a poder trabajar, y por eso vamos a tener que, siempre que tengamos una carga superficial que apoya sobre vigas, transformarlas en cargas lineales para poder operar con ellas, como te mostraré más adelante. Ahora ya sabes que en las estructuras vamos a aplicar cargas puntuales, cargas lineales y cargas superficiales que a su vez vamos a transformar en cargas lineales. Pues bueno, en todas estas estructuras a esas cargas les vamos a llamar diferentes según si están siempre, si están a veces en las estructuras. Independientemente de que sean cargas puntuales, lineales o superficiales, les vamos a dar unos nombres en función de cuánto tiempo están en la estructura. Así, vamos a decir que hay acciones permanentes, acciones variables y acciones accidentales. Vamos a definir como acciones permanentes aquellas que están siempre sobre la estructura, es decir, acciones que siempre durante toda la vida útil de la estructura están sobre ella. La más fácil de entender como acción que siempre está en una estructura es el peso propio. El peso propio es la carga debida a la atracción de la gravedad sobre el propio elemento estructural. Es decir, es una carga que siempre va a estar porque el elemento siempre va a pesar. Si yo tengo una viga, por ejemplo, como la que represento aquí, imagínate que es esta viga, esa viga siempre va a pesar y siempre va a pesar algo. Pues ese algo vamos a representarlo por una carga lineal que va a ser su peso, no sé cuántos kilos por metro, y eso siempre va a estar. Y por tanto esa carga que siempre va a estar, porque la estructura siempre va a pesar, es lo que denominamos peso propio y es una acción permanente. ¿Hay más acciones que pueden ser permanentes? Sí. Vamos a definir también como permanentes las cargas muertas. Y te preguntarás, ¿qué es una carga muerta? Pues una carga muerta es una carga debida a los elementos que gravitan sobre la estructura permanentemente. Por ejemplo, solados, pavimentos, barreras. Por ejemplo, tú tienes un edificio y sobre ese edificio vas a tener que disponer un solado, un pavimento, unas baldosas. Y esas baldosas van a estar permanentemente allí, siempre van a estar. Entonces siempre van a pesar sobre la estructura y por tanto podemos considerarlas como acciones permanentes, pero no es el peso propio, no es lo que pesa la viga, no es lo que pesa el forjado, sino que es una acción permanente diferente. Por eso a ese tipo de acción se le va a llamar carga muerta, aunque sea una acción dentro de las acciones permanentes. Otro tipo de acciones permanentes sería el empuje que generan los muros, las tierras en los muros. Esta acción la veremos más adelante. En principio vamos a quedarnos como acciones permanentes con las dos principales, que son el peso propio y la carga muerta. Vamos ahora a analizar las acciones variables. Las acciones variables no actúan permanentemente en la estructura, están a veces sí, a veces no, a veces en una posición, a veces en otra posición. Vamos a ver a qué me refiero.
El peso de las personas sobre un forjado de un edificio o sobre una pasarela, evidentemente serán acciones variables. ¿Por qué serán acciones variables? Porque esas personas a veces estarán, a veces no estarán. A veces estarán en un sitio, a veces estarán en otro. Es decir, son acciones que varían tanto en el tiempo como en posición. Y por tanto podemos decir que son acciones variables. Vamos a verlo dibujado. Imagina que tenemos una viga como la que estoy representando. Esta viga que tiene 4 vanos, está apoyada en 4 pilares, por ejemplo, como los que he pintado, y sobre esa viga actúa una fuerza que unas veces está aquí. Esa fuerza podrían ser unas personas que están apoyadas en el primer vano. Imagínate que esas personas deciden moverse y cambian de posición. Ahora deciden venirse aquí. Es obvio que las personas pueden estar en unos sitios, en unos vanos, en unas situaciones, en unos momentos y en otros no. Es decir, las personas serían acciones variables. Se sitúan unas veces aquí, otras veces allí o incluso a veces ni tan siquiera están. ¿Qué otros tipos de acciones pueden ser acciones variables? Pues por ejemplo los vehículos en un puente. Los vehículos al pasar por un puente a veces están, a veces no están. Por ejemplo, podrían pasar por aquí y a veces están por aquí y a veces están por aquí. O hay veces en los que directamente no están. También podrían ser acciones variables las acciones debidas al viento, a la temperatura, a la nieve. ¿Por qué? Pues porque el viento a veces está, a veces empuja contra nuestras fachadas o contra nuestros puentes o contra cualquier otro elemento y a veces no. O a veces lo hace con una intensidad y a veces con otra y por tanto es una acción variable. La temperatura evidentemente varía y eso genera acciones, dilata o contrae las estructuras en función de si las temperaturas suben o bajan. Y la nieve se deposita en las cubiertas de nuestros edificios y en los puentes o lo que sea en función de si aparece la nieve o no aparece. Por tanto, todas estas acciones también son variables. Nosotros, como acciones variables principales, las únicas que vamos a tratar son el peso de las personas sobre forjados o sobre pasarelas. Es decir, por ahora, acciones permanentes vamos a tratar el peso propio y la carga muerta, y como acciones variables vamos a tratar el de las personas sobre forjados o sobre pasarelas, que a veces estén, a veces no. Pero hay un último grupo de tipos de acciones, que son las acciones accidentales. Vamos a definir como acciones accidentales aquellas que se representan en las estructuras con muy baja probabilidad, es decir, que aparecen muy rara vez. No es que aparezcan a veces sí, a veces no, no, es que aparecen casi nunca, muy rara vez. Este tipo de acciones son, por ejemplo, el impacto de un vehículo sobre las pilas de un puente, sobre el elemento que sustenta el puente, que es la pila, o sobre un incendio en un edificio, aparece muy rara vez, o un sismo, un terremoto que nos sacude un puente, nos sacude un edificio. Estas acciones accidentales son las últimas que vamos a tratar. Nosotros, de entre las acciones permanentes, variables y accidentales, solo vamos a tratar con las permanentes y las variables, ya que las acciones accidentales, como el sismo, son de muy difícil representación en las estructuras y se las vamos a dejar a los ingenieros para que trabajen con ellas. De nuevo vamos a practicar con cuestiones y ejercicios de autoevaluación que puedes encontrar al final del libro. En la cuestión número 18 nos dicen: la carga muerta pertenece al grupo de acciones permanentes, variables, accidentales o especiales. Bueno, especiales seguro que no es, porque no existe ese tipo de cargas, pero la carga muerta sí que es una carga que siempre está en la estructura y por tanto podemos decir que es una carga de tipo permanente. Vamos a ver qué nos dice la cuestión 19. ¿Cuál de las siguientes acciones no se considera una acción variable? Es decir, tenemos que dar como respuesta correcta la que es mentira, ¿vale? La que no es acción variable. La sobrecarga de uso. Bueno, pues sí, la sobrecarga, aquella carga que a veces está y a veces no, que son las personas, esas personas, esos vehículos que pueden pasar sobre una pasarela o sobre un puente, o las personas que están en un forjado de un edificio, esas son la sobrecarga y esas sí que son una acción variable. La temperatura
también es una acción variable, a veces está, a veces no, a veces sube, a veces baja, a veces hace frío, a veces hace calor, y eso genera contracciones y dilataciones que producen giros y que producen otros efectos en las estructuras. El viento también a veces sopla, a veces no, a veces sopla con más intensidad, a veces con menos, y por tanto es una acción variable. Y el sismo dijimos que es una acción que es de tipo accidental, aparece muy rara vez y por tanto la opción en este caso sería la D. Vamos a ver en el último cuál de las siguientes acciones no se considera una acción accidental. El sismo sí que lo es, lo hemos dicho anteriormente. El fuego también aparece muy rara vez. El choque de un vehículo, pues también es muy raro que un vehículo choque contra un elemento de un puente, por ejemplo. O el empuje de tierras. No sé si recuerdas, te dije que el empuje de tierras sobre un muro siempre era una acción que estaba ahí siempre. Si hay detrás de un muro hay tierras, eso siempre va a estar y por tanto siempre van a empujar sobre el muro y eso es una carga permanente y por tanto en este caso esa sería la solución.